Hola, buenos días, soy Ana Grifos, dietista nutricionista especializada en deporte de NutriExpert, y hoy en este vídeo vamos a hablar sobre proteínas y aminoácidos ramificados o BCAAs en el deporte. Los deportistas a veces les damos más importancia a la proteína de la que realmente tiene, y es que la proteína en el deporte solo se utilizará en mayor cantidad en unos momentos determinados, como ocurre, por ejemplo, en deportes de larga resistencia. ¿Esto por qué es así? Pues porque cuando nosotros estamos entrenando a baja intensidad, el nutriente que mayormente utilizamos como energía es la grasa, seguido de la glucosa. Nosotros en el cuerpo tenemos almacenes naturales tanto de grasa como de glucosa. De grasa es prácticamente ilimitado. De hecho, lo que limita nuestras prácticas deportivas o que podamos terminar una carrera o un seguido de entrenamientos muy duros no es en sí la grasa, ya que de grasa tenemos almacenes ilimitados, sino que es el estado fisiológico del deportista. ¿Esto por qué es así? Pues porque un deportista, hombre, de 60 kilos, que tenga un 10% de grasa, tiene 6 kilos de grasa en su cuerpo, y eso traducido a calorías son 54.000 calorías disponibles. Luego tenemos el caso de lo que es el segundo nutriente que utilizaremos en deportes de intensidad baja, que sería la glucosa. La glucosa también tenemos almacén natural en el cuerpo, que es en los músculos y en el hígado, pero en un deporte intenso puede agotarse a los 90 minutos, por eso es tan importante ir haciendo tomas de hidratos de carbono a lo largo de todos los entrenamientos o competiciones que tengamos. En cambio, en esos entrenamientos de baja intensidad, las proteínas solo se utilizan en un 2%. Cuando nosotros aumentamos la intensidad y hacemos una intensidad media, lo que provocamos es un cambio en estos dos principales metabolitos que utilizamos como energía. Se utiliza mayormente la glucosa y la grasa baja muchísimo. ¿Por qué? Porque a mayor intensidad, más glucosa necesitamos para seguir con la práctica deportiva. Y en cambio la proteína sigue estando en un 2%. Cuando nosotros esta intensidad la subimos a una intensidad muy elevada, la glucosa se utiliza mucho más, en cambio la grasa baja todavía más, y en cambio la proteína sigue estando en un 2-3%. ¿Cuándo se hace más importante o más evidente esta necesidad de proteína? Pues en los deportes de larga duración, al fin y al cabo, en la larga resistencia, este 2-3% que vamos gastando de proteína se va haciendo mucho más evidente, y es entonces cuando será necesario aportar una pequeña dosis de proteína en la práctica deportiva. Normalmente es al cabo de las 3-4 horas, y entonces se va siguiendo. Pues en una competición de 12 horas nosotros aportaríamos esta proteína a las 4 y a las 8 horas. Esta proteína tenemos que tener en cuenta que tenemos que aportarla de una forma fácilmente asimilable, por ejemplo, como serían los BCAAs. Los BCAAs son aminoácidos y las proteínas están formadas por aminoácidos, y de estos aminoácidos los más importantes son los aminoácidos ramificados o los BCAAs. Y los BCAAs son la leucina, isoleucina y valina. A partir de aquí tenemos diferentes formas de aportarlas, como pueden ser los geles que están saliendo ya con BCAAs, las barritas que salen con BCAAs, o con dosis individuales que serían con BCAAs en polvo o en píldora. Pero aquí tenemos que saber que hay diferentes ratios de BCAAs. Ya se ha visto a nivel científico que de momento el ratio óptimo sería el 2 o 1:1, pero en cambio en ejercicios funcionales o de hipertrofia sí que sería más adecuado otros ratios más elevados. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.